Comienzan entonces, tenemos 15 espectadores, todavía no. Dos segunditos. Listo. Damos entonces inicio siendo las 6:01 de la tarde, siendo muy cumplidos con el ejercicio que nos convoca el día de hoy. Agradecer a los presentes. Mi nombre es Luis Fernando Villa Velázquez, director general de la Corporación Legítima Defensa, ingeniero mecánico, abogado, próximamente contador público, especialista en asuntos de contratación estatal, de responsabilidad estatal. Por parte de la corporación también me acompaña el abogado Juan de Jesús Castañeda García, quien es un integrante activo de la corporación. Y pues en forma especial nos acompañan el señor John Beltrán, presidente de la Asociación Colombiana IPCC Tiro Práctico en Colombia. Nos acompaña también el señor Víctor Manuel Mejía, persona que ha estado vinculada desde un inicio a la Corporación Legítima Defensa, y otras personas que nos acompañan en calidad de personas con intereses legítimos o intereses de uso de las armas traumáticas en Colombia. Quiero primero aclarar las condiciones de participación, basadas en el respeto. Esto es un evento que lo intentamos generar lo más serio y académicamente y jurídicamente posible y técnicamente, con la ayuda de los participantes y los asistentes desde la plataforma Zoom. Quienes nos ven y visualizan desde la plataforma de YouTube, los invitamos a que realicen sus preguntas, que serán moderadas por Mario Alejandro Villa, quien se encargará de colaborarnos con retroalimentar esa información. Vamos a estar resolviendo las preguntas al final, donde haremos un espacio de 10 minutos. Por tal motivo, quiero simplemente expresar que esto corresponde a un ejercicio de estudio de más o menos 2 meses con el equipo de trabajo y las personas que nos acompañan en la Corporación Legítima Defensa. Al respecto, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de definición al respecto clara, concisa, precisa frente al tema final de las armas traumáticas. Simplemente advertirles como tal que las observaciones que realizamos al presente ejercicio son de tipo académico jurídicas y obviamente de interpretación de elementos que son de interés para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Vamos entonces a transmitir, vamos a hacer una presentación o vamos a dirigir de alguna manera la presentación con un PowerPoint. Esperamos no sea demasiado pesado para los presentes. La idea es que tenemos un mensaje de bienvenida a la corporación, definir si las armas traumáticas o de letalidad reducida son armas de fuego en Colombia y de acuerdo a una justificación técnica y jurídica poder definir con ustedes esta situación. ¿Cuál es el tipo entonces actual cuál es el tipo actual de entonces de estas armas traumáticas o de letalidad reducidas en Colombia de acuerdo entonces al análisis anterior? ¿Cuáles son los errores más comunes al tratarlas como armas para la práctica deportiva? Y un recordatorio al final, si alcanzamos, para los presentes de que es la legítima defensa de acuerdo a nuestro estudio como tal. No me voy a ahondar mucho, ustedes tienen nuestras redes sociales, que es la Corporación Legítima Defensa. Es una organización creada en marzo de este año, cuyo fin realmente es crear, o el objeto específico es esa defensa en pro de los derechos humanos y el acceso a la justicia, enfatizando el derecho a la vida, el derecho a la legítima defensa y el derecho a la seguridad integral en el marco de la Constitución, respecto obviamente a ese derecho comparado, doctrinas, mejores prácticas, etcétera, frente a esas situaciones de interés a la prevención, protección, promoción y atención de los casos de legítima defensa en Colombia. Asimismo, pues impulsaremos y procuramos impulsar proyectos para toda la comunidad en general, tanto en políticas públicas como en el marco legislativo, que propicien obviamente todos los asuntos de interés frente a la legítima defensa. Somos una entidad sin ánimo de lucro reconocida por la DIAN como régimen tributario especial, lo que nos hace obviamente seguir y ser más comprometidos con ese desarrollo social que nos llama como corporación. Damos entonces inicio a este tema de interés, específicamente. El primer punto que propongo es si las armas traumáticas o de letalidad reducida son o no armas de fuego en Colombia y de acuerdo a esa justificación jurídica. Para eso hago una síntesis. Esto es mucho más grande inclusive.
simplemente hacemos una invitación específica y corta de los elementos mínimos que constituyen ese análisis jurídico juicioso respectivo a las armas traumáticas o letalidad reducida. Lo primero que tenemos que entender es que en la Constitución Política el artículo 223 establece el monopolio del Estado frente a las armas, entendidas no solamente como armas de fuego, y eso es muy importante, sino a las armas en general. Tenemos el decreto 2535 de 1933, donde nos definen en muchísimos artículos varios elementos de interés y referencia. Estos son algunos de esos artículos, donde tenemos que obviamente hacer una lectura juiciosa, que invitamos a que cada uno de ustedes lo haga con los elementos que les vamos a decir. Una de las reflexiones principales que se ha hecho específicamente con las armas traumáticas o de letalidad reducida es insistir en que el decreto 2535 no les aplica. Generamos entonces la primera reflexión, y es ese mismo ámbito de ese decreto habla que tiene por objeto fijar las normas y requisitos a la tenencia y porte de cualquier arma, munición o explosivo. Y esa arma no solamente es un arma de fuego o un arma traumática, puede ser cualquier arma, y ahorita vamos a recordar en el artículo 5 la definición de arma. Tenemos adicional a eso el artículo 2, que habla de la exclusividad. Solo el gobierno puede introducir, exportar, fabricar, comercializar armas, municiones y explosivos, y las materias primas y maquinarias y artefactos para la fabricación, y hacer el control específico sobre las armas. Vuelvo y repito, en ningún momento, hasta este momento, el decreto ha hablado de armas de fuego. Eso es importante que los asistentes y los presentes lo entiendan y lo comprendan, toda vez que vamos a tener una definición en el artículo 6 de arma de fuego. Artículo 5, definición. Son armas todos los instrumentos fabricados con el propósito de amenazar, lesionar o matar a una persona. Tenemos entonces una primera reflexión a generar con los presentes, y es: ¿aplica o no el artículo 5 a la definición de un arma para el arma traumática o letalidad reducida? Verifiquemos entonces. ¿Es un arma que permite amenazar? Sí. ¿Permite lesionar? Sí. En algunos casos esporádicos y muy específicos, pues generar la muerte. Por lo tanto, el artículo 5 lo define, y creo que no es discusión de los presentes. Las armas traumáticas o de letalidad reducida son armas. Vamos para el artículo 6, definición de arma de fuego. Son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por la expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Queremos advertir a los presentes, por favor, este artículo 6 define qué es el arma de fuego. Esta definición, si somos absolutamente exegéticos y seguidores de lo que nos dice la norma, realmente define como arma de fuego cualquier arma que genere o utilice o genere una impulsión de un proyectil. Y este proyectil en ningún documento, ni en el decreto, ni en ninguna norma, nos define si es de goma, o si es de un metal duro, o si es de un material duro, etc. No lo define. Por lo tanto, nuestro entendimiento, e invito ahorita al panel para que lo discutamos en forma técnica, es este proyectil que se utiliza, que es una bala de goma, entendido un proyectil de goma, sigue siendo proyectil, y el hecho de que sea de goma no modifica su característica ni física ni sus características de la realidad fáctica de su definición. Por tanto, la munición que se utiliza para las armas traumáticas o de letalidad reducida sigue siendo asociadas a esa combustión de sustancias químicas que se producen dentro de la munición. Por tanto, es imposible y la invitación es a los presentes, discutir o no si esta definición aplica a las armas traumáticas o letalidad reducida, y si aplicase, sería entonces definida como un arma de fuego. Ahora entonces, para después continuar con el decreto, que este es un elemento donde se asocia lo jurídico con lo técnico, doy entonces pie para los presentes que quieran hablar al respecto. Sí.
¿Quién Sí, habla? Luis, nos hacen una pregunta a través de YouTube. Eh, Preguntan, ¿podríamos por favor comenzar con las definiciones de armas de letalidad reducida y su relación con armas de fuego? ¿Y podría considerar un arma de fuego tradicional con municiones no letales se convierte en un arma de letalidad reducida? Entonces, lo que estamos invitando es que en ninguna parte de la definición del 2535, que vuelvo y repito, es para armas, municiones y explosivos, no para armas de fuego, municiones y explosivos, que eso es un error interpretativo o que se pasa muy de rápido porque a veces esos primeros artículos creen que no tienen relevancia e importancia dentro del estudio jurídico y al contrario, son muy importantes de donde están las definiciones. Entonces, realmente la definición de arma traumática hoy no existe como tal. Hoy cuando hacemos el análisis de la definición de arma de fuego, encontramos que la definición del artículo 6 del 2535 aplica plenamente a las armas traumáticas o de letalidad reducida. Quisiéramos, obviamente, inclusive, obviamente espero que haya personas expertas en el chat adicional a los presentes, y a quienes nos han acompañado durante 2 meses en este estudio jurídico, donde hay balísticos inclusive, de invitarlos a por qué no le aplica entonces el artículo sexto del 2535, toda vez que si volvemos y a repetir, ¿dónde no le aplica exactamente o por qué decimos que porque es una bala de goma no le aplica la definición de proyectil? Cuando buscamos en la Real Academia de la Lengua, proyectil habla de cualquier objeto lanzado. Y ese objeto de goma es un objeto, sigue siendo una cosa que es proyectada. Por lo tanto, es que si no se fuera proyectado o no fuera un proyectil, no serviría o no funcionaría como lo que hoy conocemos como armas traumáticas. Sería posiblemente un arma de fogueo, un arma, lo que se denominan pistolas, aquí dejo a los expertos, o armas de salva, donde realmente lo único que hay es una expansión de gases, pero no hay ningún agente impulsor o no hay un proyectil, perdón, que sea expulsado por esa energía de esa munición como tal. En este caso, al ser aunque sea un proyectil de goma, la definición de proyectil le sigue aplicando. Por lo tanto, entonces, la definición de arma de fuego, el decreto 2535, a nuestro entender, le aplica. Posteriormente, cuando hablemos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, vamos a mostrar algo más al respecto y ampliar un poquitico más. ¿Hay más preguntas al respecto frente a esta situación? ¿Alguien más de los presentes quiere hablar algo frente a esa definición del artículo 6 y por qué a nuestra consideración le aplica la definición del artículo 6 del 2535? ¿Hay alguien que sea contrario a esta definición y tenga de pronto algo referente normativo que nos quiera compartir? Pero, pero yo tengo una consulta, Luis. Sí, Cuando definen arma de fuego, ahí en alguna parte del decreto habla de la forma de eyección de ese proyectil. O sea, mediante una combustión, mediante una explosión, mediante un sistema, porque ahí empezaría la diferencia. mira, No sé si sí, exista. gracias. Habla producidos por la combustión de una sustancia química. ¿Cuál es la sustancia química? La pólvora. Y Y las armas de letalidad reducida también funcionan a través de, o sea, el proyectil tiene. es muy similar y sigue utilizando un agente expulsor, o sea, un agente que genera combustión y esa reacción es lo que se denomina una sustancia química. Lo que pasa O es que sea que si hay combustión, las o sea, neumáticas, las neumáticas no están a tienen las excepciones combustión. del 25, exactamente. Exactamente. Bueno, no, ahí empezaría, desde la forma del proyectil, empezaría a definirse que esas armas sí son armas de fuego. Fiscalía de balística, hablo de la versión 2018, que es la última que tuvimos acceso, no sé si haya una más actual, y cuando empezamos a ver la definición del proyectil, es exactamente la misma. O sea, no, ellos comienzan a definir inclusive proyectiles, pueden ser de plástico, no hablan de goma, sino de plástico, como parte de esos elementos de armas de letalidad reducida. Entonces, realmente hoy en Colombia no existe una definición precisa frente a un proyectil
metálico o duro o blando. Y en Colombia, vuelvo y repito, con las normas hoy, entender otra definición distinta a definición de arma de fuego para armas traumáticas no es viable, a nuestro entender, desde la Corporación Legítima Defensa. Sí, claro, es que el tema de la combustión es fundamental ahí. Exactamente. Precisamente por eso cuando el 2535 hace la diferencia de las armas neumáticas, ahí hay un fundamento que es el tema de la combustión que no existe en el arma neumática. No dice si ese proyectil es letal o no letal, que es otra de las cosas que a veces uno, perdón lo diga, pero a veces cuando pasan muy rápido por esta definición, simplemente se justifica o se argumenta que porque no es letal. No, es que ahí no dice si el proyectil es letal o no letal. Yo no sé si vaya a ser muy burda mi cuchillo. ¿Qué tan letal es un cuchillo en la cocina y qué tan letal es un cuchillo en una persona con intención de hacer daño? Puede resultar absurdo porque aquí estamos hablando de otro tipo de armas, pero la letalidad también está en la intención y en el sistema mecánico que se utiliza esa arma. Contradictoriamente o desafortunadamente o no, lo que sea, hoy existen armas neumáticas mucho más letales o inclusive con una energía, no hablemos de letalidad, hablemos de energía, de capacidad de daño. Existen unas armas neumáticas y a gas, inclusive con otros medios como electromagnéticas, etcétera, que pueden generar mucho más daño que una misma arma traumática o letalidad reducida. No obstante, no es nuestra responsabilidad, vuelvo y repito, es las definiciones que hoy nos enmarcan dentro de la definición de arma de fuego, por lo cual es imposible para nosotros extraer las armas traumáticas de esta definición. Vuelvo y repito, justificaban que el proyectil no se define de qué material, ni tampoco de qué letalidad o no tenga ese proyectil. Por lo tanto, entendemos que aplica. Si leemos el artículo 25, nos damos cuenta en las neumáticas, las de gas, las de pólvora negra, inclusive las de fisto. Entonces, es importante entender como tal que al no estar en esta, sigue aplicándonos la definición del artículo 6. Cuando inclusive vamos al artículo 46, que no lo realmente quisiera que las personas que están analizando esta información comenzaran a hablar un poco más de este artículo, es la definición de munición. Se entiende por munición, vuelve y lo repite, la carga de las armas de fuego necesarias para su funcionamiento, y regularmente está compuesta por vainilla, fulminante, pólvora, proyectil. Volvemos a hacer la misma invitación. Las armas traumáticas en su munición tienen pólvora, las armas traumáticas en su constitución tienen un proyectil. Volvemos a la misma insistencia. El problema es que, y ya creo que se están dando cuenta hacia dónde vamos, una de las grandes situaciones y dificultades frente a las armas traumáticas o de letalidad reducida es que no hay una definición de proyectil. Hay un gran detalle, un elemento de interés para los presentes. Y tenemos el artículo 105, donde se da una facultad especial al gobierno nacional para regular cualquier tipo de medida que surja a través de las armas no clasificadas en esto. ¿Por qué mencionamos el 105? Porque definitivamente es un artículo que podrá ser útil reglamentar de alguna manera las prácticas frente a las armas traumáticas o de letalidad reducida. Tenemos el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tanto en su artículo 27 numeral 6 como 27 numeral 7, nos hablan de armas y nos hablan de armas de letalidad reducida. Cuando tenemos en el artículo 27 numeral 6 armas, tenemos que ser muy específicos que esta definición de armas, ya la miramos, está en el artículo 5 del decreto 2535, porque no podemos seguir justificando que a las armas traumáticas o de letalidad reducida mínimamente les aplica, vuelvo y repito para no entrar y ahondar en detalles, mínimo el artículo 5, porque tiene la capacidad de lesionar, amenazar o matar, excepcionalmente matar, pero las dos primeras obviamente. Tenemos entonces que estas armas no pueden ser utilizadas, ni cargadas, ni portadas, ni tenidas en áreas comunes o de lugares públicos. Estas definiciones o de áreas comunes o lugares públicos son muy amplios. Deporte, trabajo, oficio o estudio. Empecemos entonces a hablar de deporte. Ya tenemos un numeral específico que vamos a demostrar que hoy en Colombia no se puede hablar de que la práctica
con armas traumáticas o de letalidad reducida puede ser considerada una de trabajo. Hemos entendido la aplicación de las normas aplicables, por ejemplo, a los vigilantes, a las personal de seguridad, perdón, y vigilancia, donde obviamente ellos tendrían que inscribir esas armas traumáticas a la Superintendencia de Vigilancia. Y las normas específicas que lo regulan hablan de ello como tal. En el oficio, pues habrá que demostrar entonces en qué oficio podría justificarse o no esa tenencia o ese porte de esa arma de fuego en áreas comunes o lugares públicos. Y para el tema de estudio, vemos entonces difícil a través del 25 numeral 6 de las excepciones justificar ese porte en áreas comunes. Luego vamos para el numeral 27 numeral 7, donde nos habla obviamente de las provisiones de armas de letalidad reducidas para ser portadas en lugares abiertos al público, donde haya aglomeración de personas, el consumo de bebidas embriagantes, donde se advierta la utilización irregular de estos elementos, o sea, donde se hagan advertencias de prohibido obviamente este tipo de armas de fuego, y donde se incurra en comportamientos contrarios a la convivencia. Invito a que lean el artículo 5 y 6 de esta misma norma, ley 1801 del 2016, toda vez que esa definición de convivencia es bastante amplia, incluso al momento de definir que cualquier traumatismo que se haga sobre ese espacio de convivencia con sus vecinos y con el medio ambiente puede ser concepto inclusive de ser sancionado a través de esa prohibición. Esto significa, por ejemplo, en mi finca, y tengo una queja de un vecino, ese vecino perfectamente, o la autoridad competente perfectamente podría aplicar ese numeral cuarto, o esa causal cuarta, perdón, del numeral 7 frente a esa prohibición como tal, y generar el respectivo comparendo que nos llama. Tenemos también, obviamente, lo referente a la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SP 911 del 2020, calientica ahorita del mes, si mal no me equivoco, de abril de este año, donde aunque no se habla de un arma traumática, las conclusiones que comienzan a generar en la Corte Suprema de Justicia, a nuestro entender, dejan unas bases sólidas para que a futuro los distintos casos, tanto judiciales como convencionales por el Código de Convivencia, sean cada vez más estrictos frente a ese porte y hasta ese uso de las armas traumáticas, desafortunadamente para la mayoría o algunos de los presentes en un momento determinado. ¿Por qué? Porque nos habla en esta sentencia que definitivamente en este caso se demuestra que no es de carácter deportivo y que cualquier situación asociada a un permiso para su uso deportivo requiere específicamente la aplicación del decreto 2535, porque hay unas organizaciones específicas en Colombia para determinar, obviamente, que es el artículo 12, en qué actividades deportivas se permite el uso de armas de fuego. Entonces, esta ya es un primer llamado de atención importante, que lo vamos a sumar con el punto de por qué no es una práctica deportiva en Colombia. Adicional a eso, recuerda y hace mucho énfasis con cuidado con el artículo 14, que son las armas prohibidas en el decreto 2535, donde obviamente cualquier tipo de tenencia o porte que no sea autorizado bajo y gestionado a través del 2535 puede ser configurado el delito como tal que configura nuestro Código Penal colombiano frente al tema de fabricación, comercialización de armas de fuego, munición o explosivo. Dúa, ¿nos recuerda el artículo, por favor? 375 del Código Penal. Gracias. Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Perdón, Luis, hacen dos preguntas en YouTube. Sí. Revisen, por favor, las características que definen las armas de fuego según el decreto 2535. Y si son de fuego convencional, ¿por qué no las vende Indumil entonces? Hacia allá vamos. Aparte de eso, si se les aplica el 2535, ¿dónde están los permisos expedidos
por la autoridad y las características en la clasificación de las armas que el mismo decreto demuestra. Bueno, se me van a adelantar un poquito, pero igual íbamos para ese punto. Nosotros empezamos desde el artículo, obviamente, 1, que es el ámbito de aplicación, y no miramos uno, que es el artículo 2, con el constitucional que ya habíamos mencionado, que era el monopolio. El artículo 2 habla de la exclusividad, solo el gobierno puede introducir al país, exportar, fabricar, comercializar. Cuando el gobierno nacional permitió, en nuestra investigación comenzamos a verlos, aquí muestro uno, a los presentes, voy a pasarme acá. Los manifiestos de importación. Con esto los particulares comenzaron a hacer y a aplicarlo bajo un marco legal la importación de este tipo de armas, inclusive bajo la justificación de armas deportivas. Esto les permitía obviamente generar una legalización y pagan y están pagando tanto los aranceles como los IVAs correspondientes. ¿Qué está generando estas situaciones? De alguna manera se está generando el derecho tácito en la posibilidad de que los particulares comercialicen este tipo de armas de fuego. Eso obviamente va en contravía del decreto 2535. Pero la responsabilidad es ¿de quién? Del Estado. No la voy a resolver como responsable, como especialista, en responsabilidad del Estado, dejo a los presentes la siguiente inquietud. ¿Qué pasa si a mí con un arma de fuego de letalidad reducida, legalmente importada, me disparan en un ojo y pierdo un ojo? Automáticamente, pues yo procederé con los recursos y obviamente con esos procesos penales por lesiones con la persona que accionó el arma de fuego. Pero dejo simplemente la inquietud. ¿Qué pasa con la omisión, o sea, con el no actuar del Estado para el control de este tipo de armas que, vuelvo y repito, le sigue aplicando el artículo 6 del decreto 2535, eso no lo exceptúa, y por tanto ellos deberían todavía estar gestionando el control en este momento y a través del artículo 105 del 2535 sobre el control de las armas de fuego en Colombia? Eso es justamente el segundo vacío. El primero es proyectil, que no me define proyectil, y el segundo vacío es por qué el Estado permite entonces la comercialización, la importación y comercialización si son armas de fuego. Esa situación, ese vacío es un derecho que se comienza a generar en el tiempo y que obviamente va a obligar necesariamente al gobierno nacional a tener que reevaluar toda esa estructura del marco jurídico actual aplicable a este tipo de armas de fuego. Y lo que les estoy diciendo, visualizando, es de fondo va a existir la posibilidad de generar demandas frente al contencioso administrativo de reparación directa por actos de omisión del Estado frente a ese control de este tipo de armas de fuego. Creo que la Corte Suprema de Justicia justamente está dando esos primeros pinos con la sentencia que les acabo de decir, en reconocer y ser muy estrictos en la aplicación del 2535 de cualquier arma de fuego. Obviamente no estaban hablando de traumáticas, sino específicamente para un caso de un arma modificada, en el cual esa persona hoy está condenada a 9 años de prisión. Entonces, la persona que hizo la pregunta tiene la razón ahí hay un meollo, ahí hay un problema jurídico gigante que tiene que ser solucionado por el Estado colombiano a través de, ojalá sea el legislador idealmente de nuestro Congreso de la República, y si no, a través de la aplicación del artículo 105 del 2535, que le da esa potestad al gobierno nacional para generar algún tipo de actividades que vamos a ver si logramos al final hacer algún tipo de reflexión al respecto. Entonces,
¿Qué tipo de arma de fuego es en Colombia? Ya adelantándonos con lo de la exclusividad o no, y si a mí me permiten comercializarla o no, entonces la puedo tener, la puedo portar. Señor Corporaciones Legítima Defensa, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nuestra invitación, señores, es obviamente ustedes hoy, el que la esté comprando, la está comprando legalmente porque el Estado no ha generado hasta el momento ninguna práctica de prohibición propia y de hecho está autorizando los manifiestos de importación de este tipo de armas de fuego. Segundo, ¿la puedo portar? Definitivamente no, no se puede portar. No hay forma de justificar el porte de este tipo de arma hoy en Colombia. Solamente hacemos algunas salvedades en algunas circunstancias regionales donde se están haciendo por parte de las autoridades competentes un control de este tipo de armas de fuego y de alguna manera se está haciendo una gestión de control sobre las mismas. No obstante, sigue siendo una situación delicada porque hoy no existe ningún mecanismo en Colombia jurídico que permita de alguna manera ejercer en forma ordenada ese control. ¿Qué tipo de arma entonces nos aplicaría para estas armas de fuego? De acuerdo obviamente a los artículos que clasifican las armas que están entre el 7 y el 13. La única clasificación que nos quedaría realmente es que es un arma de defensa personal. ¿Por qué? Porque no es un arma de uso exclusivo. Vamos a abrir el 2535. Acá están las clasificaciones. Entonces no es un arma de guerra de uso privativo. No es un arma de uso restringido, por lo tanto nos queda un uso civil. Y en este uso civil nos queda obviamente que es un arma que no es deportiva, no es de colección porque los coleccionistas están asociados como coleccionistas, entonces solamente y únicamente nos quedaría la definición de arma de defensa personal. Y cuando la revisamos, invito a los presentes y a los futuros personas que estén revisando el video y ojalá nos escriban si nos estamos equivocando, bienvenida sea cualquier observación, que sea revólver o pistola, por ejemplo en el caso del arma traumática que se está visualizando acá, una pistola 9 milímetros, inclusive los manifiestos de importación vienen así, pistola 9 milímetros, o sea, le aplica la dimensión, le aplica la longitud, le aplica el funcionamiento y le aplica las capacidades e inclusive supera a veces las capacidades de los proveedores. Pero digamos que nos vamos a quedar en 9 cartuchos y que obviamente no estamos hablando ni de carabinas. Obviamente ustedes saben que hay algunas que son escopetas. Por lo tanto, si ustedes también revisan la definición de armas de defensa personal, perfectamente sigue aplicando su definición técnica, fáctica de las especificaciones, que inclusive uno al leer los manifiestos de importación las incluyen y inclusive las reconocen. Luis, preguntan, ¿cómo proceder ante un requerimiento de un policía? Y si la pistola debe tener munición en la recámara y en el proveedor. Si me lo permiten, me la guardan para el final. ¿Cierto? Porque ese ya es más del manejo. Tenemos entonces, y los invitamos, vamos a dejar en el chat de la transmisión, si me lo permiten. Bueno, 2 segundos, acá hago algo a los presentes. Mario, ¿me compartís por favor ese chat? Un video de simplemente la definición técnica de la munición, donde volvemos a insistir, pues le aplica perfectamente la definición. Vamos para el punto 4, los errores más comunes al tratarlas como armas para la práctica deportiva. En Colombia, el organismo principal que genera todo ese control, inclusive dado desde el artículo 12 del 2535, es la Federación Colombiana la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva. La federación, tanto desde su página web
que la pueden perfectamente consultar en noticias, dice lo siguiente: informamos que las actividades deportivas que se desarrollan bajo la supervisión de la Federación Colombiana de Tiro, Caza y Deportiva no incluyen ninguna modalidad que utilicen armas traumáticas de fogueo o de airsoft. Ya desde aquí se estaba visualizando, vislumbrando y determinando, obviamente, por el organismo rector en Colombia al respecto, que no las reconoce para la práctica deportiva. Por tanto, es nuestro deber y nuestra obligación advertir que junto con la resolución 05 del 2020, cuando se reconoce al tiro práctico como actividad deportiva, entendiendo este tiro práctico en otras circunstancias diferentes a las armas traumáticas, y pues invito al presidente de la asociación IPSC en Colombia a que nos manifieste su punto de vista como tal. En esta resolución 05, en el artículo primero del parágrafo, la misma federación vuelve y recuerda: en ningún caso podrá haber entrenamientos o competencias de tiro práctico deportiva con armas traumáticas o de letalidad reducida, como tampoco con armas que no se encuentren dentro de los reglamentos IPSC o que no puedan ser consideradas como deportivas de acuerdo al 2535 del 93. Entonces la invitación con estos dos elementos es muy claro, Fedetiro, y pues desafortunadamente me tomo de alguna manera como federado la posibilidad de hablar con todo el respeto que se merece obviamente la federación, simplemente exponerles y mostrarles estos dos elementos donde la Federación de Fedetiro realmente manifiesta, expresa, no solo desde sus notificaciones en sus páginas web, sino ya desde sus propias resoluciones, que no es reconocido como deporte el uso de armas traumáticas en prácticas deportivas. Al señor John Beltrán, pues le doy la invitación para que nos complemente al respecto y darle la cordial bienvenida. Buenas tardes. Bueno, le voy a hacer un análisis un poquito más amplio. En el mundo hay 40 modalidades deportivas reconocidas. Para que una modalidad deportiva sea reconocida, lo primero que tiene que tener es una reglamentación donde nos diga cuáles son los blancos, cuáles son las canchas, por decir algo, las distancias, las faltas que se cometen en los deportes del tiro, y hasta la ropa, inclusive viene reglamentada en muchos de los reglamentos de las modalidades deportivas. Lo segundo que debe tener es un cuerpo colegiado de jueces, ¿sí? Cuando yo digo colegiado es porque se preparan para ser jueces, por ejemplo en la ISSF, en IPSC, y son certificados esos jueces. Lo tercero que debe tener son competencias tanto a nivel zonal como a nivel nacional, a nivel regional, como latinoamericanos, panamericanos, a nivel mundial, ¿sí? Y si nosotros vemos todo este marco amplio, no existe dentro de las 40 modalidades reconocidas algo que diga que se puede disparar con armas traumáticas. O sea, no hay ninguna de esas 40 modalidades donde esté incluida un arma traumática. En IPSC hay una connotación porque, por ejemplo, dice que el mínimo calibre que se utiliza para disparar es el 9 milímetros. Y de pronto alguien va a decir, no, es que la bola esta mide 9 milímetros, ¿sí? Pero resulta que dentro de ese 9 milímetros existe un factor de potencia, que el mínimo factor para disparar en tiro práctico es de 125. Nosotros hicimos el ejercicio con las armas traumáticas y el factor es de 70. El máximo la máxima potencia fue de 70. O sea que tampoco no cumple para entrar dentro de las modalidades de tiro práctico. Entonces,
uno, pues miramos que no hay ninguna modalidad que tenga el tiro práctico, o que tenga las armas traumáticas. Y en la otra que uno mira en el tiro deportivo es que las armas que se utilizan para el tiro deportivo son de precisión, ¿sí? Toda arma que se utilice para el tiro deportivo son de precisión. Y ustedes ven y miran que las armas traumáticas no tienen precisión. Un tiro pega en el 10, el otro pega en el 8, el otro pega en el 7, el otro pega en el 9. No tiene, ¿por qué? Porque los cañones, como son lisos, y el cañón tiene, finalmente, el cañón de un arma traumática tiene como unos bulticos en este, eso le quita la precisión a esas armas, ¿sí? Inclusive yo creo que por ahí sacaron un video hace poco en Cali, donde estaba mirando que las armas para fuego central. Y esto lo hizo un campeón nuestro, y él hace varios disparos y ningún disparo lo agrupa. Y es el campeón nacional, campeón mundial, segundo puesto en los Olímpicos. No, estas armas no son precisas. O sea, eso no sirve para el tiro deportivo. Gracias, doctor. Y pues dar un mensaje a los presentes y a quienes vean y escuchen este video de cómo responder o qué mensaje les daría a esas personas que se están organizando. Entiendo, o al menos en Facebook lo hay, ya una asociación colombiana de este tipo de armas traumáticas. Pero cuando se comercializan eventos o se notifican eventos como eventos de tiro práctico con arma traumática, pues quisiera de todas maneras que usted como cabeza de la Asociación Colombiana IPCC, pues ratificara esa contradicción como tal y pues advertir que no es, o qué advertencia le daría a este tipo de personas que están haciendo y organizando. No estoy hablando de mala fe, puede ser de buena fe en esa necesidad de generar este tipo de actividades, pero que a la luz de las normas hoy en Colombia, pues deben advertirse o señalarse algunas consideraciones especiales. Bueno, dentro de las modalidades de tiro que estaba hablando, dentro de esas 40, en estos momentos la Agrupación Mundial de Federaciones Deportivas, que se llama el GAIF, reconoce a dos organizaciones en estos momentos del tiro deportivo. Uno es la ISSF, que es la que participa en Juegos Olímpicos, y la otra es la IPSC, que fue reconocida desde octubre del 2019 como una modalidad deportiva para participar por ahora en Juegos Mundiales. La IPSC internacional, que en estos momentos tiene 152 países asociados, entre esos está Colombia. Y Colombia en estos momentos tiene la Asociación Colombiana de Tiro Práctico, que es la que está afiliada a IPSC y es la que rige el deporte en Colombia. Ya hoy en día pues estamos con la Federación Colombiana de Tiro. Estamos en estos momentos todavía maquinando la organización porque para que la federación coja completamente el tiro práctico. Entonces, todo lo que es el tiro práctico en Colombia es manejado en estos momentos por la asociación y por la Federación Colombiana de Tiro. Lo que son torneos, o sea, nosotros los torneos de tiro práctico se dividen en cinco niveles. El nivel 1, que es a nivel club, el nivel 2, que es a nivel clubes, el nivel 3, que es a nivel nacional, el 4, que es regional, y el 5, que es a nivel mundial. Entonces, estos cinco niveles que maneja
son manejados hoy en día por la asociación. Entonces, por eso cuando alguien sale que va a hacer un torneo de tiro práctico con armas traumáticas, no son, esos no son ni organizados ni por la asociación, ni por mucho menos por la federación, no son válidos, ¿sí? No están reglamentados, no tienen jueces, ¿sí? Y todo deporte que sea con armas de fuego, así sean traumáticas, requiere de un juez especializado, porque estamos jugando con un accidente que puede ser bastante peligroso. Entonces, ¿quién le responde cuando sucede un accidente en una cancha de estas? Y nosotros hemos visto los videos que hacen de torneos de tiro práctico con armas traumáticas, y la verdad, pues uno se aterra de ver la violación de las medidas de seguridad que se hacen en esos torneos. Gente que dispara hacia los blancos y con la misma pistola se voltea hacia donde está el juez y el público. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es oficiarle a esta gente, a estos clubes o a estas organizaciones, para que retiren, porque cuando suceda un accidente van a decir, no estaban en un torneo de tiro práctico. Y eso es falso, eso es mentiras. ¿Sí? Nuestro deporte, yo creo que el 80% de nuestro deporte radica en la seguridad. La seguridad. O sea, somos los más celosos en seguridad. Y en 30 y pico de años que llevamos en Colombia no hemos tenido el primer accidente. Entonces, esos torneos que se organizan y que dicen que son de tiro práctico es falso. Nos preguntan y entonces pueden organizarse a través de lo que se denomina recreativos. Aquí hago la advertencia, y personalmente lo he visualizado en las distintas redes sociales, donde obviamente muchos, no todos, pero muchos han comenzado a entender que no pueden llamarlo una actividad deportiva, sino han comenzado a buscar alternativas como el recreativo. En esa búsqueda de recreativo está la situación que advierte el doctor John Beltrán, y es la siguiente, que cuando vayan a justificar un accidente, se les va a hacer difícil de alguna manera, tanto civil, sobre todo civilmente, y el tema de responsabilidad civil que se genera a través de una lesión a un tercero frente al uso de este tipo de armas, que es una actividad peligrosa, pues entonces se generan unas condiciones donde eso puede configurar unos elementos de complejidad para la determinación de las responsabilidades y las culpas que están asociadas obviamente a esos procesos civiles, y de acuerdo obviamente el impacto pueden ser hasta penales. Dejamos entonces el tema, y simplemente la conclusión, y lo advierto, es, por favor, entender que por ningún motivo estas armas hoy en Colombia pueden ser entendidas en modalidades o justificaciones de prácticas deportivas. Por eso cuando estaba en este cuadro les decía las justificaciones. Ya no pueden justificarla por deporte, ya no pueden justificarla, o tendrían que ser por otras de las tres. En trabajo es muy complejo porque aquí estaría la Superintendencia de Vigilancia, en trabajo y oficio, y pues por estudio no conozco, o habría que justificar muy bien y con cartas absolutamente serias y claras por qué se está haciendo porte de esa arma para una situación de estudio como tal. Tenemos más preguntas, voy a intentar verificar, dejar aquí y vamos entonces a resolver. Mario, me ayuda entonces con las preguntas pendientes en estos 10 minutos. Sí, de hecho son varias preguntas las que están haciendo en este momento. Preguntan, buenas noches, ya hay clubes con reconocimiento deportivo por Ministerio Deportivo y son conocedores de torneos donde incluso cada participante está con seguro y adicional con personal idóneo. Eso era respecto a una pregunta que hacían si las pistolas de gas pueden portarse o no y qué restricciones tendrían. En cuanto a los clubes, ¿sí?
los clubes deportivos inicialmente son reconocidos por los institutos de recreación y deportes de las alcaldías y las gobernaciones, ¿sí? Que tengan ese reconocimiento no quiere decir que tenga reconocimiento de la federación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los deportes los clubes deportivos de la federación en estos momentos son los que tienen las modalidades de la ISSF y también hoy en día pues los de tiro práctico que estamos en ese mecanismo de introducir cuáles clubes van a ser. Entonces, esos clubes que son deportivos son reconocidos únicamente por los institutos de recreación y deporte. Porque si ustedes miran la ley del deporte, usted puede organizarlo, ¿sí? Pero si se van a dar cuenta que esos clubes no pertenecen a las ligas de la federación, ¿sí? Ustedes pueden ver en la misma página de la federación, hay un link donde están ligas, y dentro de las ligas trae cuáles son los clubes que conforman esa liga. Entonces, y todavía no sabemos, nosotros ya preguntamos al Ministerio del Deporte, eso fue por un club que estaba en Valledupar, que estaba organizando torneos de tiro práctico, y el señor nos decía que él estaba reconocido por el Ministerio del Deporte, pero la resolución era una resolución del IDR del Instituto de Recreación y Deporte de la gobernación del Cesar. No era por el ministerio. Nosotros le dijimos, bueno, mándenosla, nunca nos la mandó. Entonces, hasta ahora la verdad no conozco el primer club que sea reconocido por el Ministerio del Deporte y por la Federación. ¿Qué otra pregunta? Preguntan también, ¿por qué no se puede hacer porte si la ley 1801 dice que se puede portar siempre y cuando no se haga en lugares mencionados? Y si todavía existe restricción de porte de armas, ya armas de fuego, según la presidencia. Entonces, al respecto, aclarar a los presentes lo siguiente. Si nosotros específicamente, por eso haría esta gráfica, hablamos lugares abiertos al público, el portar, pero también, y a veces se obvia, el artículo 27, numeral 6. Yo he sentido que le hacen, obviamente porque habla de armas de letalidad reducidas con el numeral 7, pero olvidan el numeral 6. Y perfectamente una autoridad puede entrar por el 6, por el numeral 6 o por el numeral 7, frente a cómo se haga esa presentación como tal. Entonces, sí, aquí habla de lugares públicos, pero vuelvo y advierto que cuando aquí habla este cuarto de lugares públicos o abiertos, pero que puedan incurrir en un comportamiento contrario a la convivencia, este es el artículo 5 y 6 del 1801, y cuando nosotros lo vemos, vamos inclusive a ponerlo, encontramos una definición bastante amplia. Mírenlo acá, definición de la convivencia. Para efectos de este código se entiende por convivencia la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, los bienes y con el ambiente y en el marco del ordenamiento jurídico, y se categoriza en seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Cuando nosotros entonces hacemos esa revisión, entendemos que esto genera una puerta demasiado amplia, es un riesgo demasiado alto que la persona que haga ese porte pues podrá verse de alguna manera inmerso en una situación como lo llama obviamente con la medida de grado 2, con la sanción correctiva. Y advierto una de las contradicciones, por ejemplo, otra de las contradicciones que no se ha dicho o no se ha advertido mucho, es que si
es un arma de fuego porque no la decomisan de acuerdo al 2535, según sus artículos 85 o 88, la autoridad que la decomisa es diferente en la 1801. En la 1801 estas armas van a la inspección de policía. En el 2535 van a la autoridad del Departamento Control Comercio Armas. Entonces ahí inclusive hay una disparidad funcional frente al decomiso y a la incautación en un momento determinado, que también vale la pena en un momento determinado salvaguardar. Eso pues como un paréntesis. Y volver a advertir, es que la situación realmente de riesgo es que esto sigue siendo muy general para realmente poder justificar que es un porte, porque antes estaba aportando en unas justificaciones que realmente al verificar el 1801, realmente nuestra recomendación jurídica es que son demasiado débiles en relación al riesgo que existe, vuelvo y repito, frente a lo que comienza a hablar la Corte Suprema de Justicia, frente a los temas de las armas de fuego y la aplicación exegética del decreto 2535. Entonces, nuestra invitación es a no lo hagan. ¿Qué se puede hacer hoy? Pues obviamente tenerla en tenencia y hacer uso de ella para unas situaciones como las que advertimos. Es un arma de fuego que puede ser utilizada perfectamente para situación de legítima defensa de nuestra habitación o nuestras zonas inmediatas y contiguas a nuestra habitación como parte de la presunción de la legítima defensa según el artículo 32, numeral 6 del Código Penal en Colombia, que de alguna manera pues puede ser utilizada perfectamente en estas circunstancias y no tendría por qué advertirse ningún tipo de sanción ni penal ni administrativa en esa condición. Vuelvo y repito, toda vez que el Estado no aplicó el artículo número 2 del 2531 fue el tema de la exclusividad y no podría descargarse esa responsabilidad en el particular, siempre y cuando, vuelvo y repito, ese particular demuestre toda la legalidad de su adquisición en ese proceso comercial de la importación y de la venta que se le realizó por un particular en su arma traumática o letalidad reducida, que vuelvo a repetir, genera un vacío importante que esperamos, siendo las 6:59, a 2 minutos para terminar la charla, poder resolver en nuestro siguiente evento. Nuestro siguiente evento que propongo para el mes de enero es no generar solamente problemas, sino venga, generemos o propongamos alternativas para ese legislador o la aplicación del artículo 105, en el cual el gobierno nacional puede de alguna manera determinar unas condiciones, unas formas para poder realmente generar certidumbre y seguridad jurídica a quienes hoy tienen esas armas de fuego y aquellas personas que, si así se determine, pues con esas recomendaciones y con esos controles que establezca el gobierno nacional o el legislador, bien a ver puedan adquirir un arma de fuego. Pero hay una necesidad premiante y es definitivamente debe mejorarse su control y su registro como tal. La corporación ha hecho algunos análisis de algunas alternativas que se pueden dar al respecto y pues en el mes de enero las estaríamos compartiendo. Perdón, Luis, existe una pregunta muy oportuna. ¿Qué puede suceder a futuro con